Solo estaba arreglando las luces en la mansión de un multimillonario cuando un retrato me dejó helado. La mujer en la pintura se veía exactamente como mi madre. Cuando pregunté, ¿por qué está la cara de mi madre en su pared?, el multimillonario se puso pálido. Lo que dijo a continuación destrozó mi vida entera. Mi nombre es Rowan Fletcher, tengo 32 años y vivo en Ashford, un pequeño pueblo escondido entre bosques de pinos y montañas donde llueve prácticamente todo el año. Mi trabajo consiste en arreglar luces, pero no fluorescentes de oficina ni farolas de calle. Me especializo en el mantenimiento de sistemas de iluminación de alta gama para galerías de arte, museos y mansiones multimillonarias. Suena elegante, pero en realidad paso mis días subiendo escaleras, apretando tornillos, midiendo niveles de lux y limpiando el polvo de las bombillas. Mi vida es tan simple que es casi cómica: despertar, preparar café negro, pescar en el río por la tarde y sentarme junto a la chimenea por la noche leyendo libros viejos. Nunca pensé que pondría un pie en el mundo de los verdaderamente ricos hasta el día en que mi empresa llamó. Esta mañana, dirígete directamente a la mansión WYN. El sistema de iluminación en la galería se ha caído y un cliente VIP está perdiendo la cabeza. Mi jefe dijo exactamente una frase y colgó. Ni siquiera tuve tiempo de preguntar dónde demonios estaba la mansión WYN antes de que la dirección apareciera en mi teléfono. Al norte de Seattle, una propiedad casi tan grande como todo mi pueblo. Lancé mi caja de herramientas a la parte trasera de mi vieja camioneta, me puse mi descolorida chaqueta Carhartt y salí a la carretera durante una hora completa por la autopista. Me imaginé que era solo una casa grande con algunas pinturas costosas y algunas bombillas fundidas. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Cuando las puertas de hierro forjado se abrieron, quedé genuinamente atónito. Un camino de grava blanca serpenteaba a través de imponentes pinos rojos flanqueados por estatuas de mármol y fuentes que bailaban al ritmo de la música. La mansión se alzaba como un castillo olvidado en el bosque, paredes de piedra gris, techo de tejas verde cobre y ventanas que se extendían hasta el techo. Aparqué en el área exclusiva para el personal, sintiéndome como una hormiga que había entrado en un palacio. Un mayordomo anciano con un traje negro perfectamente planchado me condujo por un pasillo interminable. El aire olía densamente a sándalo y dinero. Traté de no quedarme boquiabierto mientras pasábamos retrato tras retrato. Eran tan hermosos y reales que reconocí a Monet, Picasso y algunos nombres que solo había visto en libros. Finalmente, el mayordomo abrió la puerta de la galería y me dijo que arreglara el sistema de iluminación. Dios mío, no podía creer lo que veían mis ojos. La habitación tenía al menos 5.400 pies cuadrados con un techo de 3 pisos de altura y luz natural entrando en un tono blanco plateado desde un techo de cristal. Paredes blancas inmaculadas, pisos de nogal tan pulidos que podrías usarlos como espejos. Las pinturas colgaban de cables casi invisibles, cada una iluminada por su propio equipo de iluminación dedicado de grado museo. Tecnología que estaba orgulloso de haber instalado en un par de pequeñas galerías en Portland, solo que aquí todo estaba elevado a un lujo sofocante. Tragué saliva con fuerza, dejé mi caja de herramientas y abrí el gabinete técnico oculto detrás de un espejo. Pantalla táctil, docenas de controles, el sistema de MX más avanzado que jamás había visto. Comencé la rutina, encendiendo cada grupo de iluminación uno por uno. Una luz blanca cálida inundó un abstracto azul cobalto, haciendo que las pinceladas se alzaran como olas del océano. Pasé al siguiente grupo, luego al siguiente. Cada pintura cobraba vida bajo mis manos y me sorprendí sonriendo. Esa emoción familiar de controlar la luz y hacer respirar el arte siempre me atrapaba. Entonces activé el grupo final, la pieza central. La pintura más grande de la habitación, fácilmente de 3 metros de ancho, colgaba justo en el centro de la pared opuesta a la entrada. Cuando las luces se encendieron, sentí que mi corazón golpeaba contra mis costillas. Apareció el rostro de una mujer. No una belleza perfecta de revista, sino del tipo que te deja sin aliento. Ojos profundos e inquietantes, nariz recta y alta, una boca curvada con solo un toque de arrogancia. Cabello largo y negro cayendo en cascada, mirada fija directamente en el espectador como si lo acusara silenciosamente de algo. Pero no fue su belleza lo que me congeló en mi lugar. Se parecía a mi madre, tanto a ella que un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué, más cerca aún, hasta que mi nariz estuvo a centímetros de la pintura al óleo, la forma de los ojos. Sí,
Los mismos párpados simples ligeramente levantados que tenía mi madre cuando sonreía. La curva de la boca exactamente como cuando solía contarme cuentos de hadas de niño. El puente alto de la nariz, la forma en que las fosas nasales se ensanchaban, idéntica. Solo que esta mujer era mucho más joven de lo que mi madre es ahora, apenas superaba los 30 años, y sus ojos eran fríos, poderosos, como una reina mirando hacia abajo a sus súbditos. Sacudí la cabeza con fuerza, maldiciéndome por ser un idiota. ¿Cómo podría ser? Mi madre pasó toda su vida en Ashford vendiendo pan casero y mermelada de fresas silvestres en el mercado de fin de semana. Había salido del estado de Washington quizás 2 veces en su vida. Esto tenía que ser una coincidencia. Pero mi corazón seguía acelerado, mi mano temblaba mientras extendía la mano y tocaba ligeramente el pesado marco dorado. ¿Qué está haciendo? Una voz baja y helada vino justo detrás de mí. Salté, casi dejando caer el control remoto. Un hombre estaba en la puerta. Viejo, probablemente acercándose a los 70 años, pero alto y de espalda recta. Cabello plateado corto y un costoso traje gris hecho a medida para un cuerpo todavía poderoso. Ojos azul acero que cortaban como vidrio, pero con líneas de risa en las esquinas. Se apoyaba en un bastón de ébano con mango de plata, no porque lo necesitara, sino porque gritaba autoridad. Lo conocí al instante. Quien en Seattle no conocía a Benedict W.Y.N., titán de bienes raíces y finanzas, el hombre a quien los periódicos llamaban el zorro plateado del noroeste. Una vez leí que compró una isla entera solo porque le apetecía. Tartamudeé, señor, soy el técnico de iluminación. Litcraft me envió para dar servicio al sistema. No respondió de inmediato. Solo miró a través de mí, luego entró lentamente. Cada golpe de su bastón en el suelo resonaba como un disparo. Se detuvo frente a la pintura y miró a la mujer durante mucho tiempo, tanto tiempo que sentí que el resto del mundo desaparecía y solo quedaban ellos dos. Me quedé congelado, apenas respirando. Finalmente, habló suave pero claramente. Este fue un regalo para mi esposa cuando era joven. Asentí frenéticamente e iba a volver al trabajo cuando mi boca se abrió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Ella se parece mucho a mi madre, señor. Cuando mi mamá era más joven. Realmente se parece a ella. Me mordí la lengua. ¿Por qué diablos dije eso, idiota? Pero era demasiado tarde. El rostro de Benedict W.Y.N. se puso repentinamente ceniciento. Vi las venas resaltar azules bajo la piel fina de su sien. Su mano agarró el bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El bastón tembló solo un poco, pero lo suficiente. Abrió la boca como para hablar, luego la cerró de golpe. Esos ojos azul acero destellaron con algo crudo. Pánico, como si alguien acabara de apuñalarlo en el corazón. Señor, ¿está bien?, logré decir. No respondió. Se giró bruscamente y salió rápido. Tan rápido que todo lo que vi fue el traje gris desapareciendo por la puerta. El frenético tap-tap-tap del bastón se desvaneció por el pasillo y desapareció. Me quedé allí en la vasta y fría habitación, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. El sentimiento más extraño de mi vida, miedo, curiosidad y lástima. Lástima por el hombre más poderoso de Seattle, temblando por una frase descuidada mía. Terminé el trabajo aturdido, apagué las luces, verifiqué todo 2 veces, cerré el gabinete, pero todo el tiempo mi mente seguía dando vueltas a la mujer en la pintura y a la única fotografía que mi madre aún conserva de sí misma joven, la que esconde en el cajón de la cocina. En el viaje a casa hacia Ashford, el cielo derramó una lluvia que coincidía con mi estado de ánimo, gris, pesada, inquieta. Encendí la radio pero no pude escuchar. Algo se sentía mal. Muy mal. No tenía idea de que ese día era solo el comienzo. El comienzo de un secreto enterrado por más de 30 años. Y estaba a punto de arrastrarnos a mí y a mi madre a una tormenta que ninguno de nosotros vio venir. Pasaron 3 días y trabajé como un zombi arreglando luces en una pequeña galería en Tecoume, reemplazando balastos en un museo en Olimpia. Pero mi mente seguía volviendo al hombre de cabello plateado en esa pintura. No me atreví a decirle a mi madre. Ella siempre ha sido sensible.
cada vez que preguntaba sobre su pasado, le daban terribles migrañas. Así que desde joven aprendí a quedarme callado. Pero esta vez, el silencio era una tortura. Soñé que la pintura cobraba vida. La mujer salía del lienzo, me llamaba con la voz de mi madre, luego se transformaba en Benedict WYN, bastón en mano, ojos rojos y mirándome como si yo fuera un fantasma. El miércoles por la mañana, estaba sentado en la oficina, que en realidad era solo un viejo almacén convertido que apestaba a aceite de bombilla y café quemado, cuando la secretaria llamó tímidamente. Rowan, alguien está aquí para verte. ¿Quién? Tragó saliva con fuerza y susurró, el señor. El señor Benedict WYN. Está esperando en el vestíbulo y dice que tiene que hablar contigo. Casi dejé caer mi café. Caminé por el pasillo sintiendo como si mis pies no tocaran el suelo. Allí estaba él, sentado en la barata silla de plástico de la sala de espera, su costoso traje gris resaltando contra la pintura descascarada y las cajas de cartón. Parecía más pequeño que antes, con los hombros ligeramente encorvados, círculos oscuros bajo los ojos como si no hubiera dormido en días. El bastón de ébano descansaba sobre sus rodillas, ambas manos agarrándolo con fuerza. Cuando me vio, se levantó inmediatamente, con voz ronca. Rowan, lamento aparecer así. ¿Puedo hablar contigo un momento? Asentí como un robot y lo llevé a la sala de reuniones. En realidad, solo una mesa de madera desvencijada y 4 sillas de plástico. Se sentó y exhaló como si una tonelada de ladrillos acabara de caer de su pecho. No he dejado de pensar en ti durante los últimos 3 días, comenzó, con voz baja y temblorosa. Sobre lo que dijiste en la galería. Sobre tu madre, tragué saliva. Yo. Siento si dije algo incorrecto ese día. No. Levantó una mano para detenerme, con los ojos fijos en los míos. No dijiste nada incorrecto. Al contrario, tenías razón. Tanta razón que yo. No he dormido. Hizo una pausa larga, buscando palabras. Vi su garganta trabajando. Quiero conocer a tu madre, dijo casi en un susurro. Cueste lo que cueste. Me quedé boquiabierto. ¿Conocer a mi madre? ¿Por qué, señor? ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en los últimos 33 años. Me miró, esos ojos azul acero ahora inyectados en sangre y brillantes. No entiendes, Rowan. Pero te lo ruego. Por favor, llévame con ella solo una vez. No supe qué responder. 1000 preguntas explotaron en mi cabeza. ¿Por qué quiere ver a mi mamá? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está temblando? Pero al verlo, el hombre más poderoso de Seattle, acurrucado pequeño frente a mí, todo lo que sentí fue lástima. Una lástima extraña y abrumadora. Asentí. Está bien, Te llevaré. El viaje desde la oficina hasta Ashford nunca se había sentido tan largo. Conduje mi vieja camioneta. Benedict WYN se sentó en el asiento del pasajero, un lugar que nunca imaginé que ocuparía un multimillonario. Estuvo en silencio todo el camino, ocasionalmente mirando por la ventana, con los labios apretados. La lluvia seguía cayendo, los limpiaparabrisas chirriando al ritmo de los latidos de mi corazón. Mi madre, Mara Fletcher, de 53 años, es la mujer más gentil y tranquila que vive en nuestra pequeña casa de madera junto al río al pie de la montaña, el lugar que ella y yo hemos llamado hogar durante más de 30 años. Nuestra casa se encuentra al final de un camino de tierra roja justo en la orilla del río Nisqually. 2 pisos diminutos, tejas viejas, un huerto al frente y una chimenea que siempre huele a pastel de manzana horneado. Desde la puerta, ya podía oler la canela saliendo de la cocina. El aroma que me decía que mamá estaba horneando los pasteles que vende en el mercado de fin de semana. Respiré hondo y abrí la puerta de la camioneta. Mamá, estoy en casa. Ella salió de la cocina, con el delantal espolvoreado de harina, el cabello en un moño, sonriendo, la misma sonrisa suave que siempre me da. Mi niño está en casa. Acabo de sacar pasteles de manzana del horno. Huelen increíble. Se detuvo en seco cuando vio al hombre que me seguía. Él se congeló en el umbral como si se hubiera convertido en piedra.
Su rostro se puso blanco, los labios temblaban, los ojos muy abiertos, mirando a mi madre como si estuviera viendo a un fantasma volver a la vida. Mamá también se congeló, todavía sosteniendo la cuchara de madera cubierta de harina. El aire en la habitación se volvió de plomo. Él dio un paso adelante, luego otro. El bastón se deslizó de su mano y repiqueteó en el suelo sin que nadie lo notara. Su voz se quebró de una manera cruda que nunca había escuchado hablar a nadie. Juniper. Mamá se estremeció. La cuchara cayó y se rompió en el suelo. Ella retrocedió un paso, con la mano agarrando su pecho, los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Señor, ¿quién es usted? ¿Cómo me acaba de llamar? Mi nombre es Mara. Mara Fletcher. Tiene a la persona equivocada. Pero Benedict no estaba escuchando. Dio otro paso, con las lágrimas ya corriendo por sus mejillas arrugadas. Juniper, ¿eres realmente tú? ¿Estás viva? Mamá siguió retrocediendo hasta que su espalda golpeó la mesa de la cocina, con el rostro ceniciento. No sé de qué está hablando, hijo. ¿Quién es este hombre? Antes de que pudiera abrir la boca, Benedict cayó de rodillas. Literalmente, ambas rodillas golpearon el suelo de madera, las manos temblando mientras intentaba alcanzarla, pero sin atreverse a tocarla. Juniper, soy yo, Benedict. Benedict WYN. ¿No me recuerdas? Desapareciste. Te busqué durante 33 años. Mamá sacudió la cabeza frenéticamente, con la voz elevándose en pánico. No lo conozco. Nunca lo he visto. ¿Qué está haciendo en mi casa? Rowan, ¿quién es él? Me quedé clavado entre ellos, sin saber qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. Benedict seguía intentándolo, con la voz temblorosa. Juniper, te desvaneciste hace más de 30 años. Busqué por todas partes. ¿Realmente no recuerdas? Estábamos enamorados. Íbamos a casarnos. El rostro de mamá se puso aún más pálido, pero no por el recuerdo que regresaba, sino por el terror genuino de un extraño que acababa de irrumpir en su casa, llamándola por un nombre extraño, diciendo cosas locas. Retrocedió hasta golpear la mesa, con las manos agarrando una silla para apoyarse. No sé de qué está hablando. Por favor, váyase. Llamaré a la policía. Su voz se quebró, casi un grito. Nunca había escuchado a mi madre alzar la voz jamás. Benedict se congeló, las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez no se acercó más. Se inclinó, recogió su bastón, con voz rota. Lo siento. No quise asustarte. Solo pensé que... Di un paso al lado de mamá y puse mi brazo alrededor de ella. Estaba temblando como una hoja. Me giré hacia Benedict, con voz firme. Señor, por favor váyase. Mi mamá, ella está bien. Yo cuidaré de ella. Benedict miró a mi madre una última vez, con los ojos llenos de dolor y total desesperación, como un hombre que acababa de perderlo todo de nuevo. Asintió lentamente, se giró y salió. Su espalda encorvada desapareció bajo la lluvia, con pasos pesados, arrastrando toda una vida detrás de él. Cerré la puerta y abracé a mi madre mientras se derrumbaba en una silla, con la mano sobre el corazón, respirando con dificultad. Pero sus ojos estaban secos, solo confusión y miedo. Mamá, ¿estás bien? Ella sacudió la cabeza, con voz pequeña. No sé quién era ese hombre. ¿Por qué me llamó con ese nombre? ¿Por qué estaba llorando? No pude responder. Solo la abracé más fuerte, sintiéndola temblar todavía en mis brazos. Esa noche, se fue a la cama temprano, pero supe que no dormía. La escuché dar vueltas suavemente en la oscuridad. Me quedé despierto mirando el techo, con la mente en el caos. ¿Estaba diciendo la verdad o estaba loco? Pero mi madre, ella no lo reconoció. En absoluto. Entonces, ¿por qué estaba tan seguro? ¿Y por qué en el fondo tenía la sensación de que mi madre estaba ocultando algo, incluso si ella misma no sabía qué era? La pesadilla que sentía solo acababa de comenzar. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo de la misma madre a la que más amaba en el mundo.
A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol se colaban a través de las cortinas de la habitación del hospital, mi teléfono vibró, un número desconocido. Respondí, con la voz de una noche de insomnio. Hola, ¿quién es? Rowan, soy yo, Benedict. Su voz se había hundido hasta el fondo de un pozo como si él también hubiera pasado la noche sin dormir. Ronca, agotada, casi irreconocible. Sé que estás enojado conmigo. No te culpo. Pero, ¿puedo verte solo una vez? Te explicaré todo. Miré a mi madre, acostada medio consciente en la cama del hospital, con el rostro aún pálido, los labios agrietados y secos. Quería negarme, quería gritarle al teléfono, que nunca apareciera de nuevo. Pero una parte de mí, la parte curiosa e inquieta, gritaba por respuestas. Bien, dije. Mañana, hablaremos. Acordamos reunirnos en el pequeño café escondido en una calle lateral de Ashford, el aroma de madera vieja y pan tostado saliendo a la acera. Empujé la puerta y vi a Benedict ya allí en la mesa de la esquina más familiar, una taza de café negro ya fría frente a él. Parecía visiblemente más delgado después de solo una noche, camisa gris arrugada, cabello plateado despeinado, ojos hundidos como pozos negros. Se levantó cuando me vio, voz suave. Gracias por venir. Me senté frente a él y fui directo al grano. Mi mamá está en el hospital por tu culpa. Al. ¿Qué demonios es todo esto? Respiró hondo como si se preparara para saltar de un acantilado. Una vez amé a una mujer. Su nombre era Juniper Hawthorne. Ante la mera mención del nombre, tuvo que detenerse, los dedos apretando la taza de café hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ella era la hermana gemela idéntica de mi esposa actual, Rosalind. Las dos se veían exactamente iguales, solo sus personalidades eran diferentes. Juniper. Ella era fuego, brillante, feroz, una sonrisa y el mundo entero se iluminaba. Rosalind era más fría, más tranquila. Su mirada se dirigió a lo lejos, reviviendo viejos días. Conocí a Juniper cuando tenía 29 años y ella 27. Nos enamoramos locamente. Iba a proponerle matrimonio ese otoño. Tenía el anillo, todo listo. Pero entonces, una tarde lluviosa, ella conducía hacia mi casa y nunca llegó. Su voz se rompió en pedazos. Llamé a la policía. Contraté investigadores privados. Puse patas arriba Seattle y todo el estado de Washington. Nada. El coche desapareció. Ella desapareció. Todo lo que quedó fue el abrigo que había dejado en mi coche, todavía oliendo levemente a su perfume. Me senté en silencio, con la garganta apretada. Durante años después de eso, viví como un cadáver. ¿Bebí? Me volví loco. Casi lo perdí todo. La única persona que se quedó a mi lado fue Rosalind. Ella me cuidó, dirigió la empresa por mí, secó mis lágrimas cada noche. Finalmente, me casé con ella, no por amor, sino porque necesitaba a alguien que se pareciera a Juniper para poder seguir respirando, porque no podía soportar perderla por completo. Levantó los ojos hacia mí, enrojecidos. La pintura en la galería. Pinté a Juniper de memoria hace más de 30 años. Cuando dijiste que tu madre se parecía a ella, pensé que estaba soñando. Rowan, tu madre es Juniper. Estoy absolutamente seguro. El mundo giró. Todo el café se encogió hasta que todo lo que pude escuchar fue mi propio corazón latiendo. Pero el nombre de mi mamá es Mara. Ella ha vivido aquí por más de 30 años. ¿Ella? Ella no recuerda nada. Benedicta sintió lentamente. Lo sé. Probablemente perdió la memoria después del accidente. Pero necesito verla solo una vez más. Necesito saber por qué se fue sin decir una palabra. Necesito cerrar esta puerta, no importa cómo se cierre. Extendió la mano sobre la mesa y agarró la mía. La suya estaba helada y temblorosa. Por favor, déjame verla. Miré a los ojos de un hombre que había cargado este dolor durante la mitad de su vida, y asentí. Nunca imaginé que acababa de abrir una puerta diferente, una que conducía directamente al infierno. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Benedict comenzó a venir a la casa regularmente.
Sin coche de lujo, sin guardaespaldas, solo él conduciendo un viejo jeep, vistiendo cuellos de tortuga y vaqueros descoloridos, pareciendo más un abuelo jubilado que un multimillonario. Traía donas, flores silvestres recogidas del borde de la carretera, fotografías viejas envueltas cuidadosamente en plástico para evitar que se arrugaran. Pero mi madre se escondía de él. Cada vez que escuchaba su coche detenerse, salía silenciosamente por la puerta trasera, se encerraba en su habitación o fingía dormir. Una vez se quedó en el porche durante una hora completa bajo la llovizna. Finalmente lo invité a pasar, pero mamá nunca bajó. Le hice té y lo escuché hablar sobre Juniper, sobre los viajes de fin de semana a lo largo de la costa de Oregón, sobre la vez que ella rió hasta llorar porque él dejó caer un pastel entero sobre su camisa. Estaba dividido por la mitad entre ellos. Por un lado, mi madre, la mujer que me crió con tostadas y cuentos de hadas, ahora acurrucada dentro de un terror invisible. Por el otro, el anciano de cabello plateado que aparecía todos los días con un destello de esperanza y ojos agotados. Entonces, una tarde lluviosa, mamá me llamó a su habitación. Hijo, dile que entre. Apenas podía creer lo que oía. Benedict entró, empapado, la lluvia goteando de su cabello al suelo. Se detuvo en el umbral de la cocina, temeroso de dar otro paso, como si uno más pudiera destrozarlo todo. Mamá estaba sentada a la mesa, con las manos envueltas alrededor de una taza de té de hierbas, mirando al frente. Señor WYN, dijo ella, con voz antinaturalmente tranquila, aunque podía escuchar el temblor debajo de ella. Soy una mujer que tuvo un esposo y un hijo. Mi esposo murió hace 10 años. Tengo una vida pacífica aquí y quiero mantenerla así. Benedict se quedó congelado. Realmente no recuerdo a la mujer llamada Juniper de la que sigue hablando. Tal vez hace mucho tiempo lo conocí. Tal vez alguna vez tuve sentimientos por usted. No lo sé. Pero esa persona, si realmente era yo, ya no existe. Durante más de 30 años, he vivido aquí como Mara Fletcher, la madre de Rowan, y esa es la única vida que conozco. Por favor, respete eso. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Mamá continuó, con voz suave pero afilada como una cuchilla. Por favor, no venga más aquí. No traiga el pasado para destruir mi presente. Se lo ruego. El aire en la cocina era tan pesado que podía escuchar cada gota de lluvia en el techo. Benedict inclinó la cabeza durante mucho tiempo. Luego asintió lentamente como un hombre al que le acabaran de arrancar la columna vertebral. Entiendo, dijo, con voz ronca. Yo. Siento haberla molestado. No volveré. Se giró y salió, con los hombros encorvados bajo la lluvia. Corrí tras él, queriendo decir algo, pero él solo levantó una mano para detenerme. Déjala estar, Rowan. Ella ha elegido su nueva vida. Yo. Solo soy el pasado. Se subió al jeep y se alejó sin mirar atrás, desapareciendo en la curva bajo el aguacero. Volví a entrar. Mamá estaba sentada inmóvil, el té ya frío en sus manos. No estaba llorando. Solo miraba por la ventana donde la lluvia seguía cayendo. Me paré detrás de ella queriendo abrazarla pero sin atreverme porque por primera vez me di cuenta de que mi madre ya no sabía quién era. Y ese sentimiento dolió más que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. En las semanas que siguieron, nuestra casa se hundió en un pesado silencio. Mamá todavía se levantaba temprano para hornear, todavía quitaba las malas hierbas del jardín, todavía me sonreía cada mañana. Pero esa sonrisa era tan frágil como el glaseado de azúcar en un bizcocho, un toque ligero y se rompería. Nunca volvió a mencionar a Benedict. Nunca preguntó si había vuelto. Era como si al no hablar nunca de ello, todo el asunto simplemente desapareciera. Pero yo no podía dejar de pensar. Empecé a observar a Benedict desde la distancia. Él verdaderamente nunca volvió a la casa. Sin embargo, todavía lo veía. Aparcaba 2 calles de distancia en su viejo jeep y simplemente se sentaba allí mirando hacia la ventana de nuestra cocina. En las noches más frías, cuando el viento cortaba como un cuchillo, se quedaba hasta tarde, con el aliento empañando el parabrisas. Observé desde detrás de las cortinas cómo limpiaba el vidrio, miraba de nuevo, limpiaba de nuevo. Nunca tocaba la bocina, nunca salía.
Simplemente se sentaba como un anciano esperando que alguien de una vida pasada regresara. Sabía que no estaba mintiendo. Un hombre con su poder no tenía razón para montar una actuación tan torpe. Pero mi madre tampoco estaba mintiendo. Ella nunca me había mentido. Ni una sola vez. Entonces, ¿dónde estaba la verdad? Esa pregunta me carcomía todos los días. Comencé a recordar los pequeños momentos en que de niño preguntaba, «Mamá, ¿de dónde eras antes?». Ella solo sonreía, me acariciaba la cabeza y luego repentinamente se agarraba las sienes con dolor. Mi padre, el hombre gentil que murió hace 10 años, me sacaba afuera y susurraba, «No le preguntes a tu madre sobre el pasado, hijo. Le da terribles dolores de cabeza». Yo era pequeño, así que obedecía. Eventualmente, dejé de preguntar. Ahora mirando hacia atrás, quería abofetearme por ser tan estúpido. La inquietud creció hasta que no pude dormir. Me acostaba escuchando el río Nisqually corriendo afuera, el viento silbando a través de las grietas, y supe que tenía que hacer algo. No podía seguir fingiendo que todo era normal. Empecé a investigar solo. Primero la vieja señora Gladys en la tienda general. Es tan vieja que necesita un bastón, pero su memoria es tan aguda como siempre. «Oh, tu madre no era de por aquí», dijo, masticando chicle, entrecerrando los ojos hacia mí. Lo recuerdo tan claro como el día. Una noche de tormenta, tu papá cargó a una mujer empapada desde la orilla del río cubierta de sangre. Estaba gritando por ayuda. Yo era joven entonces, salí corriendo a ver. Señor, ella era hermosa como un ángel caído a la tierra, pero su rostro estaba magullado. Su cabeza abierta. Tragué saliva con fuerza. ¿Entonces qué? Tu papá la llevó a la vieja clínica. Unos días después, ella despertó, pero no recordaba nada. Sin nombre, sin hogar, nadie vino a buscarla. Tu papá le traía comida todos los días. Luego, de alguna manera, se enamoraron, se casaron y tú fuiste el resultado de esa noche lluviosa. Le agradecí, con el corazón latiendo fuerte, y corrí directamente hacia el viejo Tom, el ex sheriff del pueblo. Tom estaba sentado en su sillón crujiente, dando una larga calada a su pipa. Sí, lo recuerdo. El archivo sigue ahí. Fue mi primer caso como novato. Escribí el informe yo mismo. Mujer no identificada, sin identificación, sin huellas dactilares en el sistema, sin reporte de persona desaparecida que coincidiera. La llamamos Jane Doe por un tiempo, pero el médico dijo que necesitaba un nombre real para el papeleo. Tu papá sugirió Mara, dijo que sonaba como el río fluyendo y así fue como se convirtió en Mara Fletcher. Me miró a través de ojos nublados. ¿Quieres ver el archivo? Todavía está en la vieja clínica. Ellen lo guarda. Salí disparado de su casa como si el diablo me persiguiera. La vieja clínica ahora es solo un edificio de madera inclinado de un piso. Las letras blancas en el letrero medio peladas. Ellen, la enfermera jubilada que todavía se ofrece como voluntaria para vigilar el lugar, abrió la puerta con una cálida sonrisa arrugada. Rowan, no te he visto en años. Entra. Hace frío. Le di la versión corta. Ella escuchó, asintió, luego sin decir una palabra me llevó al sótano. El olor a papel viejo, antiséptico y moho me golpeó fuerte. Ella iluminó con la linterna de su teléfono sobre imponentes pilas de archivos. Buscando 1991. 1992, aquí vamos. Sacó una carpeta de cartón amarillenta y gruesa atada con una cuerda roja. Escrito a mano en la portada con tinta descolorida, caso de emergencia. Mujer. Aproximadamente 28 a 32 años. Identidad desconocida. 14 de octubre de 1991. Mis manos temblaban mientras la abría. Primera página. El informe del viejo sheriff. Mujer encontrada inconsciente a las 2:13 de la madrugada en la orilla del río Nisqually cerca del viejo puente de madera. Múltiples lesiones traumáticas. Signos de caída desde altura o accidente de vehículo motorizado. Sin identificación. Sin reportes de personas desaparecidas coincidentes. Página siguiente. Notas del médico. Múltiples contusiones en cabeza,
torso, extremidades. 3 costillas fracturadas. Lesión cerebral traumática severa. Evidencia de privación prolongada de oxígeno. Sospecha de casi ahogamiento. Pronóstico malo. Pasé las páginas. Papel crujiendo ruidosamente en el silencio. Entrada del 7º día después del accidente. Paciente recuperó la conciencia. Responde a luz y sonido. Sin embargo, amnesia completa a largo plazo. Sin recuerdo de nombre, origen o historia personal. Reacción emocional fuerte a ciertos nombres propios, especialmente aquellos que contienen June. Recomiendo monitoreo psicológico a largo plazo. La página final era una pequeña hoja con la letra inclinada familiar de mi padre. La reconocí al instante. Solicito asumir la responsabilidad del cuidado y apoyo de la paciente. Nuevo nombre, Mara Fletcher. Razón, sin familia conocida. Debajo, la firma de mi padre junto a la de los médicos y el sheriff. Me hundí en el suelo del sótano, la carpeta cayendo con un ruido sordo. Ellen apoyó una mano en mi hombro, con voz suave. Tu papá fue el mejor hombre que conocí, Rowan. Salvó a tu madre de la muerte y le dio una vida completamente nueva. No culpes a nadie. No podía llorar. Mi garganta simplemente se cerró con fuerza como si alguien la estuviera apretando. Me llevé la vieja carpeta a casa y la escondí debajo de mi cama. Esa noche, no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando el río, viendo el agua negra correr bajo la luna. Hace más de 30 años, mi madre o Juniper había aparecido aquí sin nombre, sin memoria, casi muerta. Mi padre la salvó, le dio un nuevo nombre, la amó, le dio un hijo. Y Benedict WYN la había estado buscando durante 33 años seguidos. 2 hombres, 2 vidas, una mujer. Y yo estaba parado justo en la línea de falla de una verdad enterrada tan profundamente que estaba aterrorizado de caer en ella. Apreté la carpeta amarillenta, con el corazón pesado, como si alguien hubiera vertido plomo en mi pecho. Todo lo que dijo Benedict era verdad. Pero el verdadero pasado de mi madre era turbio, negro como la boca del lobo y mucho más aterrador que cualquier pesadilla que hubiera tenido. Escondí el archivo en el fondo de mi armario, demasiado asustado para dejar que mamá lo viera. Cada noche, yacía escuchándola dar vueltas en la habitación de al lado, sollozos suaves deslizándose a través de las grietas como el viento a través de una ventana. Quería preguntarle. Quería gritar que ahora lo sabía todo. Pero cada vez que abría la boca, solo salían palabras sin sentido. Mamá, come un poco más. Se está enfriando, mamá. Estaba aterrorizado. Aterrorizado de que si presionaba demasiado, ella se rompería. Entonces, una tarde de sábado, sonó el teléfono. Era Benedict. Su voz era suave, casi tímida. Rowan, voy a tener una pequeña reunión en la casa este fin de semana. Solo unos pocos viejos amigos, nada ruidoso. Yo. Me gustaría invitarte a ti y a tu madre. Quiero disculparme con ella adecuadamente frente a todos para que sepa que no tengo malas intenciones. Estaba a punto de negarme al instante, pero agregó una frase que me silenció. Si ella no quiere que esté cerca después de esto, nunca la volveré a molestar. Solo esta vez. Se lo dije a mamá. Ella estaba amasando masa para pastel de calabaza. Sus manos se congelaron en el aire. Harina blanca cayendo como nieve sobre la tabla de cortar. No hay necesidad, hijo. No quiero ir. Pero me arrodillé a su lado y tomé sus manos. Esas manos enharinadas y callosas que habían lavado platos, amasado masa y secado mis lágrimas durante más de 30 años. Mamá, creo que deberías ir solo una vez para dejar todo esto atrás. Ya no soporto verte así de asustada. Me miró durante mucho tiempo, con los ojos nublados, luego asintió, con voz apenas audible. Está bien, por ti iré. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Llevé a mamá a la mansión WYN. Llevaba su viejo vestido de lana verde bosque, el que guardaba para las fiestas, el cabello recogido, sin maquillaje. La vi ajustar nerviosamente el espejo retrovisor varias veces. Apreté su mano. Si no quieres hacer esto, damos la vuelta ahora mismo. ¿Lo prometo?
Ella forzó una sonrisa, pero su mano estaba helada. Las puertas se abrieron. Esta vez, sin mayordomo. Benedict mismo estaba esperando en los escalones delanteros, vistiendo un cuello de tortuga gris, cabello plateado cuidadosamente peinado, sosteniendo un ramo de margaritas blancas puras. Hizo una reverencia profunda cuando mamá salió de la camioneta. Gracias por venir, Mara. Ella solo asintió levemente, con los ojos fijos en el suelo. Entramos en el salón principal. Luz suave de candelabros de cristal, música lenta de piano flotando desde la sala de estar, el aroma de pino y canela. Solo unos 10 invitados, todos mayores, hablando en voz baja. Exhalé con alivio, ninguna fiesta lujosa como temía. Entonces todo se derrumbó en un solo segundo. Las puertas de la sala de estar se abrieron y Rosalind WYN entró. Era hermosa a la manera fría y pulida del dinero viejo, cabello rubio platino en un peinado elegante, vestido largo de seda negra, collar de diamantes brillando. Sostenía una copa de champán, sonreía cortésmente a los invitados. Entonces su mirada recorrió el salón y se detuvo. Se detuvo en seco en el rostro de mi madre. El tiempo se congeló. Vi cada etapa en el rostro de Rosalind. La sonrisa desapareció. Los labios temblaron. La copa se deslizó de sus dedos y se rompió en el mármol. El champán extendiéndose como sangre. Su rostro se puso blanco como la muerte, los ojos muy abiertos por el horror, como si estuviera mirando un cadáver que acababa de levantarse. Su voz se quebró, aguda y rota. Hermana, ¿por qué? ¿Por qué no estás muerta? Todo el salón quedó en silencio. Rosalind se lanzó hacia adelante 2 pasos, con el dedo apuntando directamente a mi madre, gritando, se suponía que estabas muerta. Yo misma te empujé al río. ¿Cómo estás viva todavía? ¿Cómo te atreves a volver aquí? Mamá se quedó clavada, con los ojos enormes, luego de repente se agarró la cabeza. La escuché soltar un grito desgarrador de dolor, como si realmente pudiera escuchar algo rasgándose dentro de su cráneo. Se tambaleó, con las manos buscando apoyo, luego se derrumbó sobre el frío suelo de mármol. Mamá, mamá, despierta. Caí de rodillas y la levanté. Estaba completamente inconsciente, con la cara blanca como la tiza, los labios poniéndose azules. Escuché a Benedict gritando por ayuda, a los invitados entrando en pánico, pero todo se convirtió en un rugido distante en mis oídos. Saqué a mamá descalzo sobre vidrios rotos sin sentirlo. Detrás de mí, Rosalind seguía gritando. Es un fantasma. Es un demonio. La voz de Benedict rugió para que alguien la callara. Acosté a mamá en el asiento trasero, salté detrás del volante y pisé el acelerador hasta el hospital más cercano. En el espejo retrovisor, vi el Bentley negro de Benedict corriendo detrás de nosotros, con los faros parpadeando como si estuviera llorando. Hospital Privado Nortate. Llevé a mamá a la sala de emergencias, gritando por médicos. Benedict corrió tras de mí, con la cara sin sangre, haciendo preguntas frenéticamente a las enfermeras. Se la llevaron en una camilla, dejándonos sentados en un silencio aturdido en las sillas de plástico del pasillo. 1 hora después, salió el médico. No pone en peligro la vida, pero es un shock psicológico extremadamente severo. Necesita descanso completo. Evitar todos los desencadenantes fuertes. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Cuando entré en la habitación, mamá estaba sentada junto a la ventana, la luz fluorescente cayendo sobre su rostro mortalmente pálido. Miraba la lluvia lloviznando, con los ojos hundidos, sin parpadear. Susurré, mamá, ¿estás despierta? Se giró, pero esos ya no eran los ojos de mi madre. Vacíos, distantes, como si un alma hubiera abandonado el cuerpo. Benedict entró detrás de mí, con voz temblorosa. Mara, lo siento mucho. Nunca imaginé que Rosalind. No lo sabía. Mamá lo miró. Solo miró. Sin ira, sin miedo, solo un vacío frío y lejano, como si estuviera mirando a un extraño de otra vida. Él inclinó la cabeza y retrocedió. Los días que siguieron fueron un infierno. Mamá volvió a casa, pero ya no era ella misma. Hablaba poco, sonreía menos, a menudo se sentaba durante horas junto a la ventana, mirando el río,
agarrando la vieja bufanda de lana de papá. Algunas tardes llegaba a casa y la encontraba susurrando al aire vacío, ¿Juniper? ¿Quién es Juniper? Luego guardaba silencio en el momento en que me veía. Le preguntaba. Ella solo sacudía la cabeza con una sonrisa forzada. Estoy bien. No te preocupes. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Y sabía que muy dentro de su mente, una puerta acababa de ser abierta de una patada. Y la oscuridad se estaba derramando, tragándosela pieza por pieza. Por la noche, me acostaba escuchando sus pasos lentos y constantes recorriendo la casa como un sonámbulo. Estaba demasiado aterrorizado para dormir, agarrando el viejo archivo debajo de mi almohada, preguntándome, ¿la verdad realmente nos libera, o solo nos arrastra a todos más profundo en el abismo? En los días posteriores a la fiesta en la mansión WYN, mi madre se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa. Todavía cocinaba, todavía lavaba la ropa, pero cada movimiento era lento, sin vida. Algunas noches, me despertaba con el sonido de un llanto ahogado. Me arrastraba por el pasillo y la encontraba acurrucada en el suelo de la cocina, agarrándose la cabeza, murmurando nombres extraños. Juniper, Rosalind, ¿no? Luego guardaba silencio en el momento en que encendía la luz. La abrazaba. Se ponía rígida en mis brazos, luego me empujaba suavemente. Estoy bien, hijo. Vuelve a dormir. Ya no podía dormir. Un terror sofocante se aferraba a mí como una sombra negra. Empecé a notar todo. Coches extraños conduciendo lentamente frente a la casa, una silueta pasando rápidamente por la ventana a medianoche, perros ladrando furiosamente calle abajo. Instalé luces con sensor de movimiento en el patio, verifiqué las cerraduras 3 veces antes de acostarme y mantuve mi teléfono completamente cargado en la mesita de noche, pero nunca esperé que llegara tan rápido. Martes por la mañana, lluvia torrencial. Conducía por la autopista hacia Seattle por trabajo. La radio tocaba una vieja canción triste. De repente, mi pecho se contrajo como si alguien hubiera agarrado mi corazón y lo hubiera apretado. La sensación fue tan fuerte que tuve que orillarme, jadeando por aire. No podía explicarlo. Solo sabía que tenía que ir a casa ahora mismo. Di la vuelta con la camioneta en medio de la autopista, pisé el acelerador a fondo, la lluvia rociando salvajemente desde los neumáticos. 30 minutos después, bajé a toda velocidad por el camino de tierra roja hacia la casa. Desde la distancia, vi la puerta principal abierta de par en par. La lluvia soplaba directamente sobre el piso de madera. Mi corazón se detuvo por un latido. Derrapé en el patio, salté sin apagar el motor y corrí adentro. El sonido de platos rotos, respiraciones jadeantes. Una lucha. Me congelé en la puerta de la cocina. Un hombre alto con un impermeable negro, con la cara completamente cubierta, estaba arrodillado encima de mi madre. Sus manos enguantadas estaban apretando una brida de plástico alrededor de su garganta. Mamá se agitaba débilmente, con las uñas arañando el aire, la cara morada, los ojos en blanco. No pensé. Rugí como un animal y cargué. Mi hombro se estrelló contra su espalda. Ambos caímos al suelo. Era más pesado de lo que esperaba. Músculos abultados bajo el impermeable. Golpeé, arañé, mordí cualquier cosa que tuviera. ¿Él giró? Su puño atrapó mi sien e hizo girar el mundo, pero no lo solté. Le agarré el pelo y golpeé su cabeza contra el suelo una y otra vez. ¡Suelta a mi madre! Los muebles volaron. Sillas volcadas. Jarrones rotos. La mesa del comedor volteada. El aire apestaba a sangre. Mamá tosió y jadeó, arrastrándose lejos, con las manos agarrando su garganta. El hombre enmascarado se dio cuenta de que estaba perdiendo. Me empujó fuerte. Mi espalda se estrelló contra los gabinetes, el dolor explotó a través de mí. Saltó a través de la ventana de la cocina, el vidrio explotando hacia afuera, corrió por el patio y saltó a un SUV negro que esperaba. Me tambaleé tras él, logrando apenas captar la matrícula antes de que se alejara a toda velocidad bajo la lluvia, WYN 774. Quería perseguirlo, pero el jadeo ahogado de mamá me hizo girar. Mamá, ¿estás bien? Yacía acurrucada en el suelo,
la brida dejando marcas rojas furiosas alrededor de su cuello, con los ojos cerrados pero aún respirando. La subí al sofá, con las manos temblando mientras marcaba el 911. Alguien entró en mi casa. Mi madre fue estrangulada. Rápido. 1427 Riverbend Road, Ashford. Mientras esperaba a la policía, me arrodillé a su lado, acariciando su cabello, llorando como un loco. Mamá, di algo. ¿Dónde te duele? Abrió los ojos, respirando superficialmente, pero forzó una sonrisa torcida. Estoy bien, mi niño. 2 oficiales llegaron en 15 minutos. Luces rojas y azules empapadas pintando toda la propiedad. Fotografiaron la escena, buscaron huellas, tomaron mi declaración mientras mis manos aún temblaban. Les conté todo. Como mi instinto me había gritado. Lo único que recordaba era la matrícula. Cuando se fueron, la casa se hundió en un silencio mortal, solo la lluvia tamborileando en el techo y la débil respiración de mamá. Ella se sentó en el viejo sofá, mirando el piso manchado de sangre y lleno de vidrios. Durante mucho tiempo. Luego levantó la cabeza y me miró. Por primera vez en semanas, sus ojos ya no estaban vacíos. Ardían con dolor y una resolución que nunca había visto antes. Rowan, siéntate. Tengo que decirte la verdad. Me arrodillé a su lado y tomé sus manos. Ella respiró hondo y tembloroso y comenzó, con voz temblorosa pero clara como si estuviera arrancando recuerdos de 30 años de su cráneo pieza por pieza. Yo era Juniper Hawthorne. Me enamoré de Benedict a primera vista. Íbamos a casarnos. Pero Rosalind, mi hermana gemela idéntica, estaba obsesionada con él. Estaba locamente celosa. Inventó mentiras, me acusó de engañarlo, hizo que Benedict dudara de mí. El día que conduje para encontrarme con él para aclarar todo, Rosalind me siguió. Me cortó el paso en el puente. Peleamos horriblemente. Ella se fue furiosa primero, pero luego regresó y embistió la parte trasera de mi coche. Caí por la barandilla al río. Pensé que estaba muerta. Se detuvo, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando desperté, no recordaba nada. Tu padre me salvó, me dio un nuevo nombre, me cuidó, me amó, me dio una nueva vida. No quería recordar el pasado porque estaba aterrorizada. Si lo hacía, perdería todo lo que tenía ahora. Te tenía a ti, una familia, felicidad. Pensé que Rosalind nunca me encontraría. Me miró, con los ojos rojos. Pero ese día en la mansión WYN, cuando escuché a Rosalind gritar, todo regresó de golpe. Lo recordé todo. Tenía miedo de hablar porque no quería destruir esta vida, no quería ponerte en peligro, pero ahora casi muero. No puedo quedarme callada más. Rosalind está detrás de este ataque. Estoy segura de ello. La rabia hervía en mis venas. Me puse de pie de un salto y rugí, voy a llamar a la policía ahora mismo. Ella va a pagar. Mamá agarró mi mano con fuerza, con voz firme. No, no tenemos pruebas. Y mi hermana, es rica, poderosa. Ella negará todo. Estarás en peligro. Déjame pensar primero. Apreté los puños hasta que mis uñas sacaron sangre, sin siquiera notarlo. Asentí, pero por dentro la ira era un incendio forestal. Ella tenía razón. Pero también sabía que este no era el final. Esto era solo el comienzo de la verdadera pesadilla. Después de esa noche, nunca dejé a mi madre sola de nuevo. Tomé una licencia indefinida del trabajo, instalé cámaras en todas partes y dormí con un cuchillo plegable debajo de mi almohada. Mamá, por el contrario, se volvió más tranquila de una manera que me aterrorizaba. Ya no se sentaba mirando fijamente por la ventana. Limpiaba la casa, cocinaba viejos platos familiares, incluso me sonreía. Pero esa sonrisa era fría, como alguien que había decidido caminar directamente hacia el fuego. 3 días después del ataque, me arrodillé frente a ella. Mamá, no podemos seguir escondiéndonos. La próxima vez, no será solo un hombre enmascarado. Rosalind no se detendrá. Tenemos que decírselo a Benedict. Él es el único con suficiente poder para protegerte.
Me miró durante mucho tiempo, luego asintió. Está bien, llévame con él. Llamé a Benedict. Contestó al primer timbre, con la voz ronca de noches de insomnio. Rowen, ¿qué pasa? Tengo algo importante que decirte. Mamá y yo vamos para allá. Una hora después, estábamos en la mansión WYN. En el momento en que entramos en el salón principal, sentí un silencio espeso y opresivo envolviéndolo todo. Sin personal, sin invitados, solo el suave brillo del candelabro de cristal cayendo sobre el mármol frío como un lago de invierno congelado. Benedict apareció sin decir una palabra, nos hizo señas para que lo siguiéramos y nos llevó directamente a su estudio. Una habitación con paneles de roble oscuro que olía a tabaco viejo y cuero, cargada de décadas de secretos. Cerró la puerta, se volvió hacia mi madre, con voz temblorosa. Mara, ¿estás bien? El ataque. Rowen me dijo. Yo. Mamá lo interrumpió. Dio un paso adelante, se paró directamente frente a él y lo miró directamente a los ojos. Benedict, dijo ella, con voz firme, sin temblar. Lo recuerdo todo ahora. El mundo se detuvo. Benedict se congeló. Su rostro se puso ceniciento, los labios moviéndose sin sonido. Luego retrocedió tambaleándose un paso, con las manos extendidas como para tocarla, pero temeroso de que se desvaneciera. Las lágrimas brotaron y rodaron por sus mejillas arrugadas. Juniper, tú. ¿Tú realmente recuerdas? Mamá asintió. Sí, lo recuerdo todo. Te recuerdo a ti, las tardes en Cannon Beach, el anillo que escondiste en el bolsillo de tu abrigo, la noche lluviosa en el puente Nisqually y cómo Rosalind me empujó al río. Benedict se rompió. Se derrumbó de rodillas, envolvió sus brazos alrededor de ella como si pudiera disolverse y sollozó. Sollozos profundos y desgarradores que resonaron a través de la enorme habitación. El llanto de un niño que había perdido a su madre durante 33 años y acababa de encontrarla de nuevo. Juniper, lo siento. Lo siento mucho. Te busqué todos estos años. Pensé que estabas muerta. Mamá le acarició el cabello suavemente, pero sus ojos permanecieron secos. Dejó que llorara durante mucho tiempo, luego lo empujó suavemente, con voz aún tranquila. Benedict, escúchame. Hace 3 días, Rosalind contrató a alguien para matarme. La segunda vez. El rostro de Benedict cambió instantáneamente. Se levantó, con los ojos ardiendo con una furia que nunca había visto en un hombre de 70 años. Hijo, muéstrale la matrícula. Levanté mi teléfono. Foto de WYN 774. Benedict miró fijamente, con los nudillos poniéndose blancos mientras agarraba el teléfono. Su voz bajó a hielo. Bien, déjame el resto a mí. En 24 horas, la mansión WYN se convirtió en una sala de guerra. Seguridad privada, abogados, investigadores, expertos financieros, ex-FBI, todos movilizados. Las pantallas brillaban, las impresoras zumbaban, los teléfonos sonaban sin parar. Mamá y yo nos sentamos y vimos cómo pelaban las capas de Rosalind como una cebolla. Rastrearon WYN 774 a una empresa fantasma registrada en Delaware. Cavaron más profundo, la única beneficiaria, Rosalind WYN. Los registros bancarios mostraron 3 transferencias de $150.000 cada una al conductor enviadas días antes del ataque. Cámaras de tráfico, el SUV negro rodeando nuestra casa durante 10 días seguidos. Luego cavaron en el pasado. Encontraron el viejo Volvo verde de mamá en un depósito de evidencia de Ashford. Todavía allí, oxidado, polvoriento, con daño claro en la parte trasera. Fragmentos de pintura verde metálica. Cotejaron con el archivo de seguro de 1991 de Rosalind. Su Mercedes tuvo una reconstrucción completa de la parte delantera la semana después del accidente, listada como colisión menor. Todo coincidía perfectamente. Benedict se sentó frente a las pantallas, con las manos temblando mientras sostenía los documentos. No dijo nada durante mucho tiempo, luego en un susurro roto, dormí junto a una asesina durante 33 años. La confrontación ocurrió exactamente 4 días después en la misma gran sala de estar donde Rosalind había gritado una vez, ¿por qué no estás muerta?
Rosalind entró vistiendo un vestido carmesí, con los labios rojos sangre, sonriendo con desdén cuando vio a mi madre. Oh, la querida hermana ha vuelto. ¿Qué actuación estás montando esta vez? Mamá se paró erguida, con voz como hielo. Rosalind, ¿por qué? 2 intentos de asesinar a tu propia hermana gemela solo por un hombre. ¿Siquiera sabes lo que significa ser humano? Rosalind rió, una risa estridente y penetrante. ¿Humano? Tú eres la serpiente venenosa. Me robaste a Benedict. Yo era quien él amaba primero. Tú irrumpiste. Tú. Benedict se puso de pie. Caminó y la bofeteó con fuerza en la cara. El crujido agudo silenció toda la habitación. Luego arrojó la pila de evidencia a sus pies. Matrícula, transferencias, registros de coches, viejas fotos de la escena del crimen, todo. Rosalind se agachó, con las manos temblando mientras hojeaba las páginas. Su rostro pasó de rojo a blanco a verde. No, imposible. ¿De dónde sacaste? Benedict rugió. Mataste a Juniper 2 veces. Viviste en mi casa, dormiste a mi lado, me sonreíste mientras empujabas a tu propia hermana de un puente y contrataste a un matón para estrangularla. Estuve ciego durante 33 años. Rosalind se derrumbó, agarrando sus piernas, sollozando y suplicando. Te amaba. Solo quería que fueras mío. Ella merecía morir. Ella regresó para robarte de nuevo. Yo. Las puertas se abrieron de golpe. 6 agentes federales entraron, seguidos por abogados y un fiscal. Rosalind WYN. Está bajo arresto por intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y fraude financiero. Las esposas hicieron clic. Rosalind gritó, agitándose, con el cabello salvaje, el maquillaje corrido. Se giró una última vez, con los ojos inyectados en sangre, mirando con odio a mi madre. Bruja, te maldigo. Me quitaste todo. Benedict se dio la vuelta, negándose a mirar. Las puertas se cerraron. Los gritos se desvanecieron, luego se detuvieron. La habitación quedó en silencio. Benedict se hundió en un sillón, con las manos cubriendo su rostro, los hombros temblando. Mamá se acercó y puso una mano en su hombro. Me paré detrás de ella, con mi mano sobre la suya. Fuera de la ventana, la lluvia había cesado. Un débil rayo de sol atravesó las nubes, cayendo sobre el suelo, justo donde Rosalind acababa de arrodillarse. La verdad, aunque tarde y empapada en sangre, finalmente había ganado. Pero esa victoria no trajo risas instantáneas. Solo trajo silencio, un silencio pesado y herido que aún no había sanado. El juicio duró 6 semanas seguidas, convirtiendo el Tribunal Federal de Seattle en un circo mediático. Cada mañana llevaba a mamá allí. Teníamos que abrirnos paso a través de un bosque de lentes, reporteros gritando su nombre como si fuera una estrella de cine. Señora Hawthorne, perdonará a su hermana. Señor WYN, se arrepiente de haberse casado con una asesina. Sostuve la mano de mamá con fuerza, protegiéndola con mi cuerpo mientras Benedict seguía detrás, con el rostro frío como la piedra, sin responder una sola pregunta. Dentro de la sala del tribunal, el aire era aún más denso. Rosalind se sentó en la silla del acusado, todavía tratando de mantener su altivez inicial. Cabello en un moño alto, elegante vestido negro, lápiz labial rojo sangre. Pero al tercer día, la máscara comenzó a agrietarse. El abogado de Benedict, un hombre alto y delgado con una voz afilada como una cuchilla, presentó la evidencia una por una. Transferencias bancarias, la matrícula del ataque, el archivo de seguro de 1991 y el Volvo verde sacado del río Nisqually, aún con la clara abolladura trasera y manchas de pintura verde metálica. Al principio, Rosalind se burló, llamándolo todo fabricación y calumnia. Pero cuando aparecieron fotos de su Mercedes después de su reconstrucción completa de la parte delantera en la pantalla gigante, comenzó a temblar. Cuando el testigo, su ex guardaespaldas Marcus Ale, subió al estrado y testificó que Rosalind misma le había pagado para encargarse de la mujer en Ashford, ella se puso de pie de un salto y chilló, «Traidor. Te pagué para matarla, no para venderme». La sala estalló en jadeos. El juez golpeó el mazo. Me senté allí,
con la cara blanca, las uñas clavándose en el reposabrazos hasta sacar sangre. Mamá testificó en la 4ª semana. Caminó hacia el estrado con su viejo vestido de lana verde bosque, el cabello en un moño bajo, sin maquillaje. Relató la noche lluviosa en el puente, con voz tranquila, clara, sin mirar ni una sola vez a Rosalind. Cuando dijo, escuché a mi propia hermana reír mientras mi coche caía al agua, toda la sala quedó en silencio sepulcral. Vi caer la cabeza de Rosalind, con los hombros temblando. No podía decir si era llanto o rabia. El día de la sentencia llegó en una mañana helada de noviembre. El juez, una mujer mayor con ojos severos, leyó el veredicto sin emoción. Rosalind WYN, el tribunal la encuentra culpable de intento de asesinato en primer grado en 1991, conspiración para cometer asesinato en el año actual y cargos relacionados. Sentencia, 28 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. El mazo cayó como un trueno. Rosalind saltó una última vez, gritando como una loca. No soy culpable. Ella me robó todo. 2 oficiales la forzaron a bajar, la esposaron y la arrastraron lejos. Se giró una última vez, con los ojos ardiendo de odio y miedo hacia mi madre. Abracé a mamá. Ella no lloró. Solo susurró, se acabó, hijo. Después del juicio, Benedict se movió rápido y decisivamente. Solicitó el divorcio esa misma semana. Revocó cada activo transferido a Rosalind. Casas, acciones, fideicomisos, todo redirigido a una nueva fundación benéfica llamada Juniper Hawthorne. Celebró una conferencia de prensa al aire libre. Sin micrófono, sin teatralidad. Simplemente se paró frente a cientos de cámaras, hizo una reverencia profunda y dijo, estuve ciego durante 33 años. Dejé sufrir a la mujer que amaba y mantuve a una asesina a mi lado. Pido perdón a Juniper, a Mara y a todos los heridos por mi estupidez. No respondió preguntas. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Un mes después, vendió la mansión WYN. Compró una pequeña casa de madera a un camino de tierra de la nuestra, justo al lado del río. Tejas viejas, techo cubierto de musgo, huerto silvestre, valla podrida. La arregló él mismo, martillando clavos, pintando paredes, plantando pinos jóvenes. Llegaba a casa y lo encontraba con una camiseta vieja y vaqueros llenos de barro, con las manos arañadas y sangrando, pero sus ojos brillantes cada vez que terminaba algo pequeño. Empezó a pasar por nuestra casa todos los días. Sin ropa elegante, sin regalos caros, solo una lonchera simple o una bolsa caliente de pasteles de la panadería del pueblo. Arregló la cerca de mamá, cambió bombillas fundidas, cortó leña para el invierno. Algunas tardes llegaba a casa y lo encontraba de rodillas en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, plantando más margaritas blancas, las flores que mamá amaba cuando era joven. Al principio mamá mantuvo su distancia, agradecimientos educados, luego la puerta cerrada. Pero gradualmente dejó la puerta abierta. Le permitió sentarse a la mesa de la cocina, beber el té de hierbas que ella preparaba. Le permitió hablar sobre los viejos tiempos, con la voz ronca de emoción. No pidió nada. Simplemente se quedó cerca en silencio como diciendo, esta vez no voy a ninguna parte. Entonces, una tarde de finales de otoño, con el aire fresco y agujas de pino cubriendo el patio, nos sentamos en nuestra pequeña cocina. El viejo olor familiar a pastel de manzana horneado y leña crujiendo en la estufa. Benedict había traído una botella de vino tinto de su antigua bodega, pero ninguno de nosotros la tocó. Solo nos sentamos bebiendo té, escuchando el río afuera. Mamá lo miró durante mucho, mucho tiempo. Luego dejó su taza, con las manos temblando. Benedict, hay algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a Rowan. Él levantó la vista, con los ojos preocupados. Dime, te escucho. Mamá respiró hondo y tembloroso. Ese año, cuando ocurrió el accidente, estaba embarazada. Casi 3 meses. El tiempo se detuvo. Benedict se congeló. Su rostro se puso blanco, los dedos apretando hasta que los nudillos quedaron sin sangre. Miró a mamá, luego a mí, luego de vuelta a mamá, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Tú? ¿Estás diciendo que el bebé? Mamá asintió, con las lágrimas finalmente cayendo. Rowan es tu hijo.
Sentí que el mundo se hacía añicos a mi alrededor, luego lentamente se volvía a unir en algo completamente nuevo. Miré a mamá. Lo miré a él. A la mujer que me crió con tostadas y cuentos de hadas, al hombre que la había buscado durante 33 años, que había llorado frente a mí, que se había arrodillado bajo la lluvia solo para mirarla desde lejos. Mi padre, el hombre gentil que la salvó, le dio un nuevo nombre, la amó incondicionalmente, se había ido hacía 10 años. Pero este hombre era quien me dio la vida. Benedict se puso de pie tambaleándose como si estuviera borracho. Dio un paso hacia mí, con las manos temblando mientras las extendía, luego se detuvo en el aire, temeroso de que yo desapareciera. Rowan, hijo. ¿Eres mi hijo? No pude hablar. Solo asentí, con las lágrimas derramándose. Me atrajo a sus brazos. Un abrazo fuerte y cálido que olía a pino y lágrimas saladas. Sentí su viejo corazón latiendo salvajemente contra mi pecho. Mamá se levantó, se acercó, y los tres nos abrazamos en esa pequeña cocina bajo la cálida luz amarilla. Las lágrimas fluían libremente, pero esta vez no eran amargas. Eran dulces, llenas de alegría, desbordantes. Afuera, el viento de otoño soplaba suavemente, llevando el aroma de pino y agua de río. Después de 33 años de oscuridad, finalmente habíamos encontrado la luz. Pasó un año como un abrir y cerrar de ojos. Mi madre, Mara Fletcher, o Juniper Hawthorne, dependiendo de qué memoria la llamara con más fuerza, se recuperó como un árbol antiguo golpeado por un rayo, pero obstinadamente volviéndose verde de nuevo. Sus recuerdos regresaron poco a poco, el olor del café que Benedict solía preparar cuando eran jóvenes, la risa brillante de Rosalina a los 15 años y la voz ronca de canto de mi difunto padre, el hombre que había fallecido, mientras se sentaba junto a la chimenea, arrullándome para dormir. Los dolores de cabeza desaparecieron por completo. Reía más, dormía mejor, y por primera vez en muchos años, podía mirar directamente al espejo sin ver a una extraña. Yo era diferente. Ya no estaba simplemente aprendiendo a vivir conmigo mismo. Comencé a trabajar en WYN Global Holdings, pero no en alguna oficina elegante de Seattle. Benedict me dio un pequeño proyecto, convirtiendo los sistemas de iluminación para toda la cadena de museos de arte que patrocinaba. El trabajo me llevó por todo el noroeste, subiendo escaleras, midiendo lux, calculando ángulos de luz. Exactamente mi especialidad. No tuvo favoritismos ni interfirió. Cuando me entregó el contrato, dijo solo una cosa: hazlo bien y te quedas. Hazlo mal y estás fuera. No crío a mi hijo con limosnas. Sonreí, firmé y me lancé a ello como un loco. 6 meses después, el proyecto terminó 2 semanas antes y un 30% por debajo del presupuesto. Él solo asintió, me dio una palmada en el hombro. Buen trabajo, hijo. Ahora ven a casa a cenar. Benedict fue quien más cambió. Vendió casi todas sus propiedades en Seattle, conservando solo lo suficiente para vivir cómodamente y dar a la caridad. La pequeña casa de madera junto a la nuestra ahora está debidamente arreglada. Pintura blanca, techo de tejas rojas, hileras de vegetales ordenadas, valla de pino nueva. Cocina para sí mismo, lava su propia ropa, conduce su viejo jeep al mercado a las 5 de la mañana. Pasa por nuestra casa todos los días sin falta. Algunos días trae su caja de herramientas y arregla silenciosamente la ventana chirriante de la que mamá se ha quejado siempre. Algunos días se sienta en la cocina ayudándola a amasar masa de pan, con las manos cubiertas de harina, sonriendo como un niño. Algunos días me lleva a pescar en la vieja curva del río. Solo nosotros dos diciendo poco, escuchando el agua y los pájaros. Su amor por mamá ya no es la llama salvaje de la juventud. Es más como el río Nisqually afuera, profundo, lento y nunca se seca. No le pide que lo llame cariño como antes. No le pide que use el vestido verde de hace mucho tiempo. Solo quiere estar cerca, verla sonreír, verla sana, verla viva. Mamá lo sabe, está agradecida, profundamente agradecida. Le prepara té de hierbas, escucha sus historias de los viejos tiempos, incluso le tejió una bufanda gris carbón con sus propias manos una vez. Pero siempre mantiene una pequeña distancia, como una delgada pared de vidrio que todos pueden ver pero nadie se atreve a romper. Le pregunté una vez en la noche de Navidad de ese año, después de que él se había ido a casa y éramos solo nosotros dos junto a la chimenea. Mamá,
¿Aún lo amas? Me miró durante mucho tiempo, la luz del fuego pintando rayas doradas en su rostro. Sí, hijo, mucho. Pero también amé a tu padre. El hombre que me sacó del río, me secó el cabello, me enseñó a vivir de nuevo cuando ni siquiera sabía quién era. Esos dos amores no se cancelan entre sí. Pero no puedo traicionar al hombre que se ha ido. Solo puedo darle a Benedict amistad, cuidado y familia. La mitad de mi corazón siempre pertenecerá al esposo que me salvó 2 veces. Una de la muerte, una de la soledad. La abracé. Ella me devolvió el abrazo más fuerte que nunca. Benedict entiende. Nunca pide más. Una vez lo vi parado en el jardín viendo a mamá recoger manzanas, con los ojos brillantes pero la boca sonriendo. Más tarde me susurró, todo lo que necesito es ver a tu madre sana y feliz. Cualquier año que me quede, lo pasaré compensando el pasado. Incluso si todo lo que puedo hacer es quedarme cerca. Nunca he visto tal paciencia. Yo también cambié. Ya no soy solo Rowan Fletcher, el tipo callado de un pueblo pequeño. Aprendí a llamarlo papá naturalmente, a escuchar sus historias de negocios sin aburrirme, a decir con orgullo a mis colegas, mi padre es Benedict WYN. Todavía arreglo luces. Todavía amo el olor a aceite de bombilla y madera vieja. Pero ahora tengo un padre con quien compartir cosas, a quien pedir consejo, en quien apoyarme cuando estoy cansado. Algunas tardes llego a casa y los 3 nos sentamos alrededor de la mesa. El viejo estofado de carne de mamá. Papá contando un chiste de hace décadas que la hace reír hasta que le salen lágrimas. Y yo en el medio mirando a estas 2 personas de cabello gris y sintiéndome imposiblemente afortunado. Tengo 2 padres. Uno que me dio la vida, uno que me dio una vida. Tengo una madre lo suficientemente fuerte como para resurgir de las cenizas 2 veces. Y ahora nos tenemos el uno al otro. No perfecto, no ruidoso, pero real y duradero. Una tarde de verano del año siguiente, me paré en el viejo puente de madera sobre el río Nisqually, el lugar exacto donde mamá cayó al agua hace 35 años. La corriente seguía siendo fuerte, pero ahora el agua era clara, brillando al sol. Lancé una piedra y vi cómo las ondas se extendían y desvanecían. Benedict caminó a mi lado, sosteniendo 2 cervezas frías. ¿En qué estás pensando, hijo? Sonreí y tomé una. Estoy pensando que si mamá no hubiera aparecido aquí esa noche, si papá no la hubiera salvado, si tú no la hubieras encontrado, no tendríamos el día de hoy. Me hizo señas para que me sentara en la barandilla del puente. Colgamos las piernas sobre el borde, la brisa del río fresca contra nuestros rostros. El destino puede ser cruel, dijo, con voz baja y cálida. Pero también es justo. Nos quitó 33 años, pero nos dio el resto de nuestras vidas a cambio. Y no voy a desperdiciar ni un solo segundo de lo que queda. Chocamos nuestras botellas. A lo lejos, mamá estaba parada en la orilla del río con un vestido blanco, ondeando al viento, sosteniendo un ramo de margaritas blancas. Nos saludó, sonriendo radiantemente. Lo miré a él, la miré a ella, miré el río brillante. Y supe que, no importa cuán oscuro hubiera sido el pasado, este presente tranquilo y simple, era la recompensa más hermosa que la vida podría darnos. Una tarde de otoño sin viento, las hojas doradas caían lentamente, como fragmentos de memoria soltándose de la rama. Los 3 condujimos silenciosamente al pequeño cementerio escondido detrás del bosque de pinos. Nadie lo había planeado, sin embargo, todos sabíamos que hoy era el día en que teníamos que venir, el 15º aniversario de su fallecimiento. El hombre que sacó a mi madre del río helado, le dio un nuevo nombre y me dio una infancia llena del olor a pan tostado y viajes de pesca junto al agua. Aunque se ha ido, su presencia aún vive en cada respiración que toma nuestra familia. Su tumba se encuentra en el rincón más tranquilo, la piedra simple grabada, Elias Fletcher, 1959 a 2014. Amado esposo, padre y el hombre que eligió el amor cuando el mundo entero se dio la vuelta. Mamá se arrodilló ante ella y colocó suavemente un ramo de margaritas blancas puras, la flor que más amaba porque son como tú, simples pero hermosas, puras. No sollozó como en años anteriores. Solo unas pocas lágrimas silenciosas cayeron empapando la tierra roja. Gracias, Elías, susurró, con voz suave pero clara.
Gracias por darme una segunda vida. Por darme a Rowan, por enseñarme qué es el amor cuando ya no recordaba quién era. Siempre serás el hombre más importante en mi corazón. Me paré detrás de ella, con la mano en su hombro. Benedict estaba a mi lado, un paso atrás, con la gorra en la mano, la cabeza profundamente inclinada. No dijo nada, pero supe que estaba diciendo gracias al hombre que había amado y protegido a esta familia y su lugar durante tantos años. Miré la lápida de mi padre adoptivo, luego a Benedict, luego a mamá. De pie entre mis dos padres, uno que me dio la vida, uno que me dio una vida, finalmente entendí lo que significa la verdadera fortuna en medio del dolor que una vez pareció imposible de sobrevivir. Miré hacia atrás en mi propio viaje, desde los días de la infancia cuando solo sabía que a mamá le daban terribles dolores de cabeza cada vez que se mencionaba el pasado, hasta el día en que entré en la galería de la mansión WYN y vi la pintura que se parecía tanto a ella que me heló la sangre. Desde el momento en que mamá se derrumbó al escuchar el nombre Juniper hasta la noche en que la saqué de la mansión en medio de los gritos de horror de Rosalind. Desde casi perderla por una brida alrededor de su garganta hasta el día en que vimos a Rosalind ser arrastrada esposada. Desde el segundo en que supe que Benedict era mi verdadero padre hasta las tardes tranquilas en que los tres nos sentábamos junto a la chimenea entendiéndonos sin necesidad de palabras. Una vez pensé que esas pérdidas eran el final. Ahora sé que fueron solo giros bruscos que me llevaron a un camino diferente, uno de verdad, perdón y un amor con el que nunca me atreví a soñar. Me di cuenta de que la paciencia de Benedict no era solo amor por mamá. Era una expiación silenciosa, una disculpa tardía que pensó que nunca llegaría a dar. El destino cruel le robó 33 años, pero en su misericordia le dio el resto de su vida para enmendarlo. Aprendí que la memoria es una parte vital del ser humano. Pero perder la memoria no significa perder el valor de la vida. Mamá vivió bella y plenamente durante 33 años sin pasado, con amor, amabilidad, hogazas de pan calientes y abrazos antes de dormir. Ella demostró que una persona puede comenzar de cero y aún así construir una familia cálida. Aprendí que el silencio a veces puede ser la mayor forma de sacrificio. Como la forma en que mamá preservó su memoria de Elías, negándose a dejar que el viejo amor que regresaba eclipsara el amor que la salvó de la muerte. Ella eligió honrar al hombre que se había ido. Aunque su corazón aún aleteaba cuando Benedict preparaba café exactamente como a ella le gustaba hace décadas, entendí que la familia no es solo sangre. La familia es quien se queda cuando golpea la tormenta, quien nunca te suelta incluso cuando el mundo se derrumba. Elías Fletcher salvó a mi madre, le dio un nuevo nombre, me crió durante los primeros 19 años de mi vida. No me dio la vida, pero fue mi padre en el sentido más hermoso de la palabra. Y Benedict WYN, mi padre biológico que tuvo que aprender la paternidad desde cero con paciencia, humildad y el amor de un hombre que una vez lo perdió todo. Entre los dos, soy la persona más afortunada viva. Me doy cuenta de que la verdad, no importa cuán tarde llegue, tiene un poder curativo que ninguna palabra vacía puede igualar. Duele. Abre viejas heridas. Pero también es lo que cose vidas rotas de nuevo en una imagen completa. De mi propia vida, extraje una lección simple pero profunda. Ninguna herida carece de sentido. Cada corte, cada dolor, cada noche de insomnio nos lleva a una versión más fuerte, más amable y más agradecida de nosotros mismos. Si estás leyendo estas palabras y enfrentando tu propia oscuridad, solo quiero decir una pequeña cosa. No corras tan rápido tratando de escapar de ella. Mantén una pequeña luz contigo. Tal vez paciencia, tal vez amabilidad, tal vez solo una persona en la que puedas confiar. Esa luz no ahuyentará la oscuridad instantáneamente, pero te guiará paso a paso hasta que veas la luz al final del túnel. El perdón no se trata de borrar la culpa de otra persona. El perdón se trata de liberarte de las cadenas invisibles que te han retenido demasiado tiempo. Y finalmente, creo que amar a la persona correcta de la manera correcta, no importa cuán tarde llegue, siempre vale la pena esperar. La forma en que mamá esperó 33 años para escuchar su nombre real pronunciado de nuevo. La forma en que Benedict esperó toda una vida para abrazarme una vez. La forma en que Elías esperó a mamá en esa orilla del río como el destino mismo en una noche lluviosa que nadie podría haber previsto. Si el amor es real, siempre encontrará su camino a casa. Me levanté de la tumba de Elías, me sequé las lágrimas y miré a mamá y a Benedict tomados de la mano en silencio, sin decir nada. Una suave brisa de otoño llevaba el aroma de tierra húmeda y hojas caídas. Sonreí.
Este no es un final feliz de cuento de hadas. Este es uno real, tranquilo, simple y lo suficientemente hermoso como para conmover el alma. Y para mí, eso es más que suficiente.